Así que bien, estamos preparándonos para el capítulo 20, tercer viaje misionero de Pablo. Se puede decir que es el último, pero no es el último. Se puede considerar el cuarto viaje como cuando él sale también llevado a Roma. Pero bueno, estamos en el capítulo 20, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y el capítulo 19 lo dejamos en un tremendo barullo. ¿Se recuerdan? De que terminó en aquel alboroto en Éfeso. ¿Se recuerdan? Y cuando estábamos estudiando el miércoles pasado, el alboroto en Éfeso, y que Demetrio, el artífice, le hizo un pleito a Pablo porque muchas personas habían dejado de creer en los dioses que ellos hacían con las manos, y también en este caso la diosa que era la diosa Diana, que era la del pueblo, la de la ciudad, y que muchas personas habían dejado de seguirla porque se habían convertido al evangelio. Todo este barullo que se formó allí, el escribano tuvo que meterse y decirle a la gente que se apaciguaran en el teatro, que aquello era una gritería, porque había posibilidades de que los romanos, que no entendían lo que estaba pasando, creyeran que ahí había una revuelta, y termina el escribano diciendo: porque hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por lo cual podamos dar razón de este concurso. Así terminó el capítulo 19, él despidió la asamblea y termina ahí esa historia. Pero ahora vamos a seguir a ver qué pasó después. Después de esto, tenemos entonces el viaje de Pablo, el regreso de Pablo a Macedonia. O sea, él tiene que regresar allá de nuevo a Antioquía, de donde salió. Aquí tengo unas notas que he ido tomando. Dice el capítulo 20 de versículo 1: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, 21, se despidió y salió para ir a Macedonia. Antes de que sigamos adelante, porque aquí tengo por acá, un poquito más adelante voy a ver ahí la manera de pastorear de Pablo, qué tipo de mensajes hacía ahí en una parte. Pero quiero que vayan mirando, porque a veces estamos acostumbrados a ir cosas y se nos escapan. Dice que habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Echen para atrás 21 siglos y van a darse cuenta que el ministerio que Pablo desarrollaba se parece mucho a nuestros ministerios hispanos en el mundo presente. Porque ustedes saben que hay alguna gente que ven el ministerio como algo estirado, ¿no? El pastor no tiene contacto con la gente, y mucho menos va a hacer visitas misioneras por las casas ni nada de eso. Es cuestión de la época, también cuestión de la idiosincrasia del pueblo, de donde sea. Los hispanos hemos sido siempre más abrazones. El COVID nos paró, nos puso un paraván. Pero lo que quiero es que vean qué tipo de persona era en sus relaciones con sus hermanos amados. Se despidió, los abrazó y allí salieron. Así que esto es nomás que un tip. Grecia, 3 meses, acechanza para el embarque, cambio de ruta. Eso es para mí. Después de recorrer aquellas regiones y de soltarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia y estuvo allí 3 meses, dice el versículo 3. 3 meses. Sí, porque algunos pudieran pensarse de que él iba así como el que pasa en la carretera central. No. A veces se quedaba 1 año y medio, 2 años, 1 semana, y ustedes lo van a ver. Así que dice que, siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Es decir, si miran el mapa, supongo que lo verán, en el mapa dice que en vez de embarcarse, parece que alguien le dijo: oye, mira, te están esperando para, si tú te embarcas, pues van a hacer algo. Y entonces él decidió virar
y dar la vuelta por Macedonia a pie. También llevaba un grupo. Dice que después de recorrer aquellas regiones, llegó a Grecia y después de haber estado allí 3 meses, como se enteró de estas acechanzas, verso 3 dice que decidió volver por Macedonia de nuevo para atrás a pie. 4. ¿Quiénes andaban con Pablo? Dice que andaban con él de Asia, estaba Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo y Timoteo de Derbe, y Tíquico y Trófimo de Asia. Así que hablaba con 7. Menos, o sea, además el que está contando la historia, que es Lucas. ¿Saben qué? Que estaba mirando, siempre me llamó la atención, cuando entra Lucas en esta historia, porque Lucas no salió de Antioquía. Lucas no sale de Antioquía, en Antioquía salieron Pablo y Bernabé, pero hay alguien que está contando la historia. Y la historia lo que dice es, según, lo que parece que en el segundo viaje misionero, cuando ellos llegan a Troas, recuerden que trata de ir para arriba y no pudo, dice que se le presenta el varón macedonio, Hechos 16, 6, y dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, el Espíritu se lo trajo. Pasando a Misia, descendieron a Troas. Se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, y es la primera vez que el plural de la primera persona aparece en el libro de los Hechos. Así que a partir de ese momento, bueno, lo que dicen los comentaristas y los que hemos estudiado Hechos, de que parece indicar de que ahí es cuando se une Lucas en Troas a la comitiva, y después Lucas va contando, hace un recuento y entonces se pone al día de las demás cosas. Estamos entonces ahora de nuevo, capítulo 20, hay un 7, los están acompañando, y en el versículo 5 dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. O sea que se adelantaron, este grupo se adelantó, y nosotros, pasaron los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Déjenme decirle, y quiero que se fijen desde ahora para que cuando vayan surgiendo estas cosas se den cuenta, Lucas es súper meticuloso. No, nadie puede poner en duda la paternidad de Lucas, la paternidad del libro de Hechos como un libro bien fidedigno, porque ustedes van a ver los detalles, las lámparas, los puertos, los lugares. Estuvimos allí, nos pasamos un día, nos pasamos día y medio. Son detalles bien establecidos. Aquí dice que nos quedamos 7 días, pero dice que el grupo se fue delante. Pablo se fue por tierra. Si ustedes ven qué es lo que había por tierra, y lo ven en el mapa, por tierra ahí lo tienen. Estaba Esmirna, por tierra estaba la Odisea, Pérgamo. Es posible que él haya querido pasar y saludar a los hermanos. No hay un dato, porque Lucas no fue con él por tierra, pero llama la atención de que él deseó ir por tierra, y ellos fueron navegando y se encontraron allá en Samos. Entonces dice que el grupo se embarca en Filipos, se reúne a Pablo en Troas, predican allí 7 días, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, Éxodo 12, 17 al 18, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Están dándose cuenta la exactitud hasta los días. Aquí hice una nota en pasados los días de los panes sin levadura. A ver, levanten la mano en su casa los que saben qué cosa era la fiesta de los panes sin levadura. No veo las manos levantadas, así que voy a explicarlo yo. Guardaréis
la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero ceremonial, el de Abib, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Nos enteramos, estaba en el mes de Abib. Segundo, que esta celebración se establecía después de la Pascua. Terminaba, recuérdense que el mes de Abib, el día 10 había que coger el cordero, matarlo el día 14 entre las 2 tardes. Esa noche se pintaban las casas. Allá en Egipto pasó el ángel exterminador, la última plaga, se recuerden de todo eso. Y a partir del día 14 hasta el día 21 era la fiesta de los panes sin levadura. Era la celebración, el recordatorio. Recuérdense que ellos tuvieron que llevarse las masas. Se recuerda que se llevaron las masas huyendo por el camino. No podía ser leudado, pues hubiese echado a perder. Y lo cierto es que eso se convirtió en una fiesta histórica, la fiesta de los panes sin levadura, pues, después de la Pascua. O sea, seguidamente a la Pascua. La Pascua era el 14, de ahí del 14 al 21 era la fiesta de los panes sin levadura. Así que hay una mención que hace Lucas, el versículo 6, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos en Troas. Ahora, hay un hecho llamativo en Troas. Primero, que es el sermón más largo que Pablo tuvo, fue en Troas. Troas, no se ha hablado mucho de la iglesia en Troas, pero hay una congregación. Hay una congregación. El apóstol Juan dice al final de su evangelio, no cabían en el libro, ni en el mundo entero, los libros de las cosas que Jesús dijo y las cosas que Jesús hizo. Lo cierto es que hay muchas de estas cosas que uno las tiene que entender por causa de lo que la historia dice. Ok, dice el versículo 7, el primer día de la semana, anoten de que la iglesia primitiva, donde quiera que estaba, en Jerusalén y en otros lugares, se reunía el domingo. Eso es importante. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Qué cómico, si a mí me da la idea de predicar hasta las 12 de la noche. No sé cuánta gente se quedaría en los cultos con un pastor que predica hasta las 12 de la noche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana arriba, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo dice estaba largamente, se durmió chiquito, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y se mató. Fue levantado muerto. Este es uno de los milagros de Pablo ahí. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él, abrazándole, dijo: no alarméis, está vivo. Y todo eso era para producir fe, pero el chiquito estaba muerto de verdad. Y el muchachito revivió. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Espérense un momentico. Era medianoche. Ya el tipo se había dormido, se había muerto. Y ahora, revitalizado por el milagro, estuvo predicando 6 horas más. Vaya, yo no sé, en algún seminario, no sé, favor, no sé en qué seminario enseñarían a los pastores a predicar 12 horas. Creo que este es el sermón más largo que el apóstol Pablo. Por eso le dije, el más largo de Pablo está ahí. Si algún día se lo preguntan, ya ustedes saben que fue en Troas, donde se vio el varón macedonio para pasar a Macedonia y donde está regresando ahora. Hay una pregunta aquí que me sale, después se la voy a decir. Edison, Mitilene, Samo, Trogilio, Mileto. Pablo quería estar en Jerusalén y no llegó a Éfeso. Vamos a ver este recorrido. Dice: nosotros adelantándonos, embarcamos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. Dice: viene Lucas con los que vinieron con él
y se adelantan, pero Pablo viene por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, navegando de allí el día siguiente, estamos bajando delante de Quío, al otro día hicimos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Detalles. Lo único que faltaba decir, a las 2:15 llegamos a Mileto, y a las 3:40 salimos. Pero detalles muy detallados, por eso el Evangelio de Lucas también está tan detallado. Porque Pablo, aquí está el 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba a estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Si ustedes miran el mapa, se van a dar cuenta que de ahí de Mileto a Éfeso hubiera tenido que coger por ahí para adentro hasta Éfeso, y él no tenía tiempo para eso. Mandó a llamar a los ancianos de Éfeso para que vinieran a la playa donde él iba a atracar, y ellos vinieron. La pregunta que me hice a mí mismo: ¿por qué quería estar en Pentecostés y por qué no se apuró para estar en la Pascua? Pentecostés es 50 días después de la Pascua. ¿Por qué en sus planos de regreso a Jerusalén no se apuró un poco para llegar a tiempo a la Pascua y está apurado por llegar a Pentecostés? Hay una razón teológica. Ya la Pascua no significaba nada para ellos. Ellos andaban con Cristo, tenían al Señor. Cristo, la Pascua real, era el Señor Jesucristo. Ellos habían descubierto al Mesías vivo, real, y andaban predicándolo. Así que Pentecostés tenía más significación en ese momento, porque teológicamente ellos, Cristo, su Pascua había sido ya sacrificada por ellos, y no querían una Pascua que anunciaba un sacrificio que ya ellos lo tenían. Más bien lo que les interesaba era dar gracias. La fiesta de Pentecostés es una fiesta de gratitud, una fiesta de las primicias, donde todo el mundo llevaba sus ofrendas, y ellos tenían mucho que darle gracias a Dios, y es por eso que tal vez Pentecostés tenía más significativo o más significación por el poder del Espíritu Santo que después los había enviado a la obra misionera, por la gratitud de haber ido Dios con ellos en todas partes. En fin, piensen como quiera, así pienso. Me parece que estaban preocupados por llegar a Pentecostés por eso. Ahora, el discurso de despedida de Pablo en Mileto llama a los ancianos de Éfeso. Aquí está mi texto favorito, el texto de mi vida. Le puse a esto: actitud del apóstol, las dificultades, la enseñanza, el mensaje, el tiempo, el valor personal y el propósito. Esos fueron los puntos que determiné. 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Por eso puse aquí actitud del apóstol, humildad, las dificultades, las lágrimas y las pruebas. Y las acechanzas, los judíos nunca pudieron digerir con claridad que uno de sus paladines, el que tenía más conocimiento, el que podía haberlos hecho puré a los seguidores del Mesías, se convirtiera en el hombre más ardiente predicador y defensor de que Jesucristo era el Mesías prometido. Eso fue una espina toda la vida, y es por eso que andaban siguiéndolo y formando bretes y griterías y cosas para que la gente no lo escuchara. Ahora, en el versículo 20 dice: como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros, enseñando públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca de... Pero ahora vamos a las casas. Dice: como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñar. Puse aquí la enseñanza de Pablo. Era amplia. Todo lo que pudiera servirle, dice ella. No he rehuido cualquier cosa que fuera útil. La otra cosa es la manera
de su época. Él dice que lo hacía públicamente y por las casas. Era un pastor que visitaba a sus ovejas al estilo de los predicadores, pastores, predicadores misioneros de hoy en día, y no quizás los de la Edad Media, que no, lo que hacían era predicar desde el púlpito. Así que testificando a judíos y a gentiles acerca de, y puse 2 puntos. 1, arrepentimiento para con Dios, y 2, de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no lo ven ahí, no están los puntos, pero yo lo hice para puntualizarlo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hay 2 cosas. Y esas 2 cosas son lo que significan la conversión. La conversión no es creer en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, pero quien estaba haciendo eso, quien estaba creyendo en el Señor Jesucristo, era porque alguien que se había arrepentido de sus pecados. Recuérdense que este era un judío, un hombre que era un golpeador, era el carcelero. Cuando este hombre le dijo a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos creen en el Señor Jesucristo y será salvo. El hombre le alabó las heridas que le había hecho, lo llevó a su casa, lo sentó en su mesa. Así que se arrepintió y dio pruebas de su arrepentimiento. Así que cree en el Señor Jesucristo, sí, pero cree, arrepentidos y creed en el Evangelio. Son los 2 puntos importantes: arrepentimiento y fe. Arrepentido para con Dios, fe en Jesucristo. Sin las 2 cosas no hay salvación. Hay muchas personas remordidas que sienten dolor por las cosas que han hecho, pero no ponen su confianza en la sangre de Cristo que se derramó por ellos. En el versículo 22 está lo que yo le he puesto, el valor principal, el valor personal y su propósito. Él dice: ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Así que él iba a pesar de que el Espíritu Santo le estaba dando señales de que allá lo iban a apresar, de que lo iban a perseguir, que le iban a hacer cosas. Así que usted puede ver aquí el valor de este hombre. Y ahora viene mi texto favorito. Mi texto favorito es el 24. Era también el texto favorito de mi querido hermano, compañero de prisiones de la UMAN y de las batallas de la vida en Cuba, Ernesto Alfonso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso, no veo que yo sea precioso, mi vida no me interesa mucho, lo que me interesa es el ministerio, cumplirlo y terminarlo con gozo. Tristemente he visto a algunos que no terminan el ministerio con gozo. Hay algo que les destruye la visión. Y terminar la carrera con gozo es una bendición extraordinaria. No hay nada en este mundo mejor que la satisfacción de haber hecho bien lo que Dios le permitió hacer. Esta despedida 25, el versículo 25 le he llamado despedida profética. Tranquilidad y satisfacción de realización. Ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros, quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Tiene satisfacción. Así que ellos se entristecerán, verán que se entristece, por eso que él dice que no lo van a ver más, exactamente. Así que ahora dice, exhortación importante a los ancianos. Estos títulos se los pongo yo en el estudio para mí mismo. Por tanto, 1, mirad por vosotros. 2, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. 3, para apacentar la iglesia del Señor. 4,
la cual él ganó por su sangre. Si a alguien le gusta predicar, hacer sermones textuales, aquí tiene 4 puntos. Mira por ti, tienes que ver cómo tú andas. Segundo, mira la iglesia que Dios te ha dado. Tercero, debes de darle el pasto, el alimento, porque 4, él la ganó con su sangre. No la ganaste tú, la ganó Cristo con su sangre. Palabras proféticas finales. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Estos lobos vienen de fuera. Entran lobos al rebaño, como en la vida real de los pastores. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice que dentro de ellos se iban a levantar. Bueno, la historia recoge de algunos creyentes de algunos lugares que se convirtieron en problemas, hicieron ideas raras como Arrio, como Marción, y habían sido miembros y habían sido cristianos fieles. Ahora, hermanos, encomiendo a 2 cosas. Bueno, en el 31 dice que por tanto velad, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que aquí tienen la idea de que él no estuvo en Éfeso una semana que pasó corriendo, estuvo 3 años predicando en Éfeso, y yo creo que 3 años con el apóstol Pablo de pastor debe haberse levantado una iglesia poderosa ahí, que según la tradición el apóstol Juan después fue pastor por casi 20 años de esa iglesia de Éfeso. Ahora, hermanos, me encomiendo a 2 cosas: a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Sí, hay que orar a Dios, encomendarse a Dios, pero también hay que ir a la palabra de Dios, que es la que nos enseña, nos amonesta, nos da la herencia, nos explica la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que el versículo 33 es su ética perfecta. Había vivido una ética perfecta. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Pues eso es una ventaja, una bendición terminar un ministerio sin que nadie te pueda señalar con el dedo y decir: tú hiciste esto, tú te robaste tal cosa. Esa es la honra del ministerio. Eso da satisfacción. No importa si uno se lo come los leones, si lo hace con una sonrisa en los labios, que fue lo que Pablo dijo. Después se recuerda cuando él dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor por gusto en aquel día. Así que el 34, ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pastores, compañeros nuestros que están ahí, si algún misionero entró, si hay alguien que está esperando ser pastor o hay alguien que está en un seminario, no permitas dejar detrás de usted una emburujina, una nebulosa de que usted se cogió dinero de la iglesia o que no lo aclaró o que no habló claro, porque mucha gente buenas se le han echado manchas por eso. En el 35 él está siempre enseñando. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El COVID nos estremeció a todos. El COVID ha sido una pandemia que vivimos en el mundo occidental. Europa vivió su pandemia terrible, aquella fiebre bubónica que mató a miles y miles. Pero nosotros no habíamos tenido acá en Estados Unidos, en Cuba, en nuestro medio, no habíamos oído hablar de esas cosas, pero esto ha sido una pandemia general, ha sido algo fuera de historia. Y mucha gente que conocimos se fueron de este mundo, se murió de verdad. Antes nosotros pensamos que se morían nada más que los viejitos, los que estaban enfermos terminales, pero la muerte alcanzó a todos, jóvenes, regulares, medio tiempo, ancianos, y no discriminó a nadie,
la gracia era la que te podía salvar. Los que estuvimos hospitalizados y que la gente decía, es tan grave, y a mí me pareció que no, pero después de pasar los tiempos y de haber visto cuánta gente se quedó en los hospitales, le tengo que dar gracias a Dios porque nos llevó, nos sacó, nos protegió. Una de las cosas que tenemos que darle gracias a Dios es que de nuestra iglesia, nadie partió de este mundo por COVID. Así que el Señor ha sido bueno. Pero todo esto tiene que sensibilizarnos, tiene que enseñarnos la necesidad del mundo. Por eso es que estábamos corriendo con las cajas de alimentos, repartiendo a los hermanos. Porque es que cuando uno sufre lo mismo que los demás, entonces se da cuenta de que los demás, tú puedes comprender el dolor de los demás. Si tú vives en un escalón donde no sufres nada, no vas a entender a la gente que se pasa la vida sufriendo. Que eso es bueno por lo menos estar al mismo nivel en cuanto a la humanidad, poderlos entender, si no, no lo entendemos. Y todo esto nos ha sensibilizado. Yo creo que debemos de ser más amorosos, compartir más. Así que, dice él, más bienaventurado es dar que recibir. Querido hermano, querida hermana, comparte lo tuyo. Hay una poesía muy linda que no la traje, que dice dar. Tú tienes la prerrogativa de dar. El que reparte bendiciones a los seres de este mundo te ha dado a ti para dar. Y eso de por sí es una maravilla. No sé si es un buen Darío. Lo cierto es que es emotiva la despedida, que no nos habla de un predicador, sino de un pastor. Oigan esto, versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Un momento, vamos a parar un segundo. Alguien me preguntó el otro día que si se podía orar de rodillas. Y resulta que se ha convertido así como una cosa rara. El orar de rodillas es para no molestar a nadie. Y hay iglesias que tienen reclinatorios porque uno puede poner las rodillas en la cosita suave. Y mire, gente que si se arrodilla no lo puede, hay que ir corriendo a levantarlo. Porque hay hermanos así que no pueden hacerlo. Pero yo le digo de que Jesús oró de rodillas, Pablo oró de rodillas, los apóstoles oraron de rodillas, los hombres de Dios de todas las edades oraron de rodillas y hay muchos textos que lo dicen. ¿Cuál es el motivo? Si es verdad que lo mismo que estás de pie, que estás acostado, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, pero el hecho es una acción de humildad, de reconocimiento. Además, nosotros no nos inclinamos delante de nadie. Los cristianos no se inclinan delante de nadie. Al ponernos de rodillas, cuando vamos a hablar con Dios, es la manera en que estamos diciendo que a Él sí, delante de Él sí, nos arrodillamos, delante de Él nos postramos. Y venid, postrémonos, adoremos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor. Así que, mis hermanos, sí, ellos acostumbraban a orar de rodillas. Muchas veces oraban de rodillas. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Estamos en 21 siglos para atrás y estamos viendo una iglesia evangélica, porque esto es una iglesia que son nuestros hermanos, nosotros somos evangélicos, los bautistas somos evangélicos, pero aparte de eso, los hispanos somos muy cariñosos. No somos nórdicos, no somos gente que están sobre una plataforma y que tienen una puertecita de atrás para irse con unos cuantos guardaespaldas, con mala cara, para que no se acerquen al pastor, aunque hay algunos así. Y lo tristemente es que algunos piensan que son grandes pastores y para mí lo que pasa es que la gente son chiquiticas, porque esas personas no tienen el sentir de Jesús, ni de Pablo, ni de estas cosas. Así que hubo un gran llanto, se echaron sobre su cuerpo, se besaban, se abrazaban, y aquellas eran gente, fíjense, eran los prelados, eran los líderes de la iglesia, los que habían venido, doliéndose en gran manera por lo que le había dicho, que no verían más su rostro, y le acompañaron hasta el barco. ¿Qué clase
de película esta, cuando uno cierra los ojos le parece que está viendo a aquella gente que vinieron con él, que se abrazaron y lo van llevando hasta el barco porque es su pastor, porque nunca le olvidarán, pasan los años, no le olvidarán. Tristemente hay gente que nada más que te tiene por predicador, pero hay gente que te recuerda como pastor, y cuando alguien te recuerda como pastor no te olvida jamás. Yo nunca olvidaré a mi pastor, el doctor Agustín López Muñoz. Fue el pastor que me bautizó. Él siempre lloraba los días de las madres, pero aparte de eso era un hombre extraordinario, era un doctor. Sin embargo, era un hombre sensible. El otro que fue mi pastor también fue Viviano Molina. Viviano era un hombre de oración. Viviano se pasaba la vida diciendo, hijitos, hay que orar, hijitos. Fue el que me recomendó y me envió al seminario. Así que, mis queridos hermanos, estamos terminando este capítulo 20. Recuérdense que Pablo quiere ir a Jerusalén. Allá lo está esperando el ataque de los enemigos. Y nosotros debemos de aprender de que Él va para allá, porque él repitan esas palabras de él, que dice, el Espíritu Santo, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de la gracia de Dios, del Evangelio de la gracia de Dios. Déjeme decirle antes de terminar que aún en ese viaje, aún en esa prisión, Él ministró. Aún en esa prisión, aún cuando van a ver en los próximos capítulos que hay mucho de su ministerio todavía, aún en el camino de la prisión. Se supone que de esa prisión salió. Después escribió varias cartas, las cartas de la prisión. Todavía su ministerio son más conocidas. El apóstol Pablo es más conocido por las cosas que escribió que por las cosas que vivió y que hizo. Porque las cartas han llegado hasta nosotros. Hay una pila de como Efesios, como Colosenses, hay una pila de cartas de esas filipenses que son las epístolas de la prisión. Y han llegado hasta nosotros y han sido una bendición para los cristianos de todos los siglos. Así que, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Me alegro mucho de que hayan podido estar con nosotros en este capítulo tan bello, tan emotivo y que tiene tantos versículos que amo tanto. Y haber estado en el lugar de Nelly y de Carlos, que tienen que irse al trabajo. Así que vamos a tener una palabra de oración. Y les espero. Recuérdense que el domingo, Leonilo Domínguez estará con nosotros en la iglesia. Y posiblemente el domingo en la noche tendré un mensaje para ustedes. Oren por mi viaje a la Convención del Sur. Oramos. Amante Padre que está en los cielos, gracias porque hay hombres que nos han inspirado a través de toda nuestra vida. Nos han dejado, Señor, una huella en el alma. Nos han enseñado el amor a las ovejas. Nos han enseñado el amor al ministerio, nos han enseñado el valor moral de servirte con integridad. Y cuando alguien muere, Señor, con estos preceptos y con estos valores, no muere, sino que vive en el corazón, en la historia para siempre. Tú eres Dios, tú nos conoces por fuera, nos conoces por dentro. Permítenos, Señor, no solamente servirnos de tu gracia, sino esforzarnos en tu gracia. Ayúdanos a ser fieles. Bendice a la iglesia Bautista Sion para que sea una iglesia abnegada, que siempre pueda hacer tu voluntad y podamos servir a tantos inmigrantes como nosotros, Señor, que vinimos a este país y te pedimos que tú nos des la fuerza, el valor, la palabra para ayudar y servir.